Bueno, bienvenidos a un capítulo más de Economía Ruda y Primitiva. Acá hoy vamos a trabajar a Santo Tomás de Aquino en estos episodios de la historia del pensamiento económico. Eh, Voy a ir comentando y vamos a ir conociendo al autor. Santo Tomás de Aquino, ahí hay un cuadro de 1476. Eh, Nació en 1225, murió en 1274. Fue fraile, doctor en teología y filósofo católico. Fue profesor en las universidades de París, Roma y Nápoles, y es considerado el principal representante de la enseñanza escolástica. Su obra más conocida es la Suma Teológica, que vamos a estar abordando en este encuentro. Y en el campo del pensamiento económico fue conocido por sus comentarios sobre la obra de Aristóteles. Eh, la bibliografía que voy a estar recorriendo es obviamente las cuestiones 77 y 78 de la Suma Teológica. Ahora voy a explicar un poco qué significan las cuestiones, etcétera, pero esta es la obra de Santo Tomás de Aquino. Elegí dos. Y después recorrer algunos manuales de la historia del pensamiento económico, ¿no? Principalmente, bueno, Roncaglia, Backhaus, Schumpeter y Privam son los cuatro que voy a estar trayendo acá. Leí algunas cosas más, estaremos citándolas a lo largo del encuentro. ¿Cómo es que hay pensamiento económico en esta época? Bueno, la idea rectora de Santo Tomás y de los escolásticos en general, pero de Santo Tomás de Aquino en particular, es que la economía es un conjunto de preceptos morales para conseguir la buena administración de la actividad económica y de la moral. Santo Tomás lo que busca hacer es conciliar el dogma de la Iglesia y este dogma de cómo es que los individuos deben comportarse en esa sociedad eh, con la nueva situación económica que se vive en las ciudades de la Europa occidental. ¿Cuál es esta nueva situación? Bueno, es una época desde el siglo X-XI en adelante, Europa vive un proceso de crecimiento económico muy importante. Hay mucho debate en torno a por qué surge en ese momento, etcétera. No quiero ahondar en esos detalles. Lo que queda claro es que ese fenómeno, ese crecimiento, ese aumento del comercio existió, está lleno de datos que lo avalan, y por ende, lo que Santo Tomás de Aquino está buscando hacer en parte es poner a tono el dogma de la Iglesia Católica con la generalización de estos comportamientos económicos que están pasando. Privam cita que la economía medieval se componía de un cuerpo de definiciones y preceptos concebidos para regular el comportamiento cristiano en las esferas de la producción, consumo, distribución e intercambio de bienes. O sea, lo que está tratando de decir es, bueno, ¿cómo hay que comportarse? ¿Cuál es el buen comportamiento? ¿Cuál es el comportamiento acorde en estas situaciones que se están volviendo cada vez más común en esa sociedad que está saliendo de la Edad Media? Entonces, pongamos un poco de contexto, es Edad Media, la iglesia se encarga de la enseñanza en las escuelas y los colegios de las parroquias, ¿no? Y hay algunos fenómenos novedosos en esa época. En el 1179, el Papa Alejandro decreta el carácter gratuito y la libertad de enseñanza, que es un hecho relevante. Se crean centros de enseñanza en torno a las iglesias y gozan de un estatus particular estos centros de enseñanza que se van a llamar universidades. Es el nacimiento de las universidades. Esto ocurre en el siglo XII. La primera es Bolonia, después Salerno, y en el 1200 se crea la Universidad de París. Y las escuelas, eh, que hasta ese momento llamaban Studium Generale, se convierten en conjunto de maestros y estudiantes de París. Que ahí viene la locución que se encuentra en la raíz del término universidad, ¿no? Universitas Magistrorum et Scholarium Parisinium. Yo obviamente no sé latín, pero, pero digamos de ahí viene el término universidades y acá se crean estas instituciones que son modernas, son instituciones que además nacen en torno a las iglesias. Eh, de acá vienen de acá viene por empezar esta idea que yo le decía a Santo Tomás como escolástico o los escolásticos. Bueno, los escolásticos son estas personas que estudian en las escuelas en torno a las iglesias, que vienen, se van a terminar convirtiendo en las universidades. Y estas universidades tienen un estatus muy particular. Son independientes de las autoridades eclesiásticas locales, dependen directamente del Papa. Con lo cual
la Universidad de Salerno, la Universidad de París, dependen del Papa y no de las autoridades locales. Pensémoslo en una época donde las, las, las autoridades locales, donde las comunicaciones no son lo que eran hoy, etcétera. Y tampoco las leyes locales las pueden controlar. O sea, escapa lo que estos individuos que están en las escuelas y en las universidades puedan debatir o pensar a los controles que los reyes locales o las autoridades locales de la iglesia les puedan decir. Entonces el pensamiento escolástico se desarrolla en ese entorno y por eso se va a privilegiar o van a tener la capacidad de plantearse cosas que normalmente en esa época no se hubiesen planteado. Entonces, bueno, esta es la Universidad de Bolonia, es la universidad más antigua que se conoce. Eh, Menciono algunos escolásticos conocidos, no vamos a trabajar todos. Pedro Abelardo, Sigerio de Brabante, Duns Scoto, Ricardo de Mediavilla. eh, Alberto Magno es el maestro de Santo Tomás, es uno de los primeros teólogos en basar sus reflexiones en la redescubierta obra de Aristóteles, que ahora voy a explicar un poco, y después Jim Buridan y Nicolás Oresme son dos autores de la escolástica tardía, ya a veces pisándose con los desarrollos posteriores del pensamiento económico que suelen ser, bueno, los mercantilistas, los bulionistas, vendrá más adelante. Entonces, ¿por qué aparece Aristóteles acá? Bueno, hay una conjunción muy interesante que es entre los siglos 9 y 10, la teología occidental se ve sacudida, trastocada por las obras de los eruditos árabes. El contacto principal que se tiene entre la Europa occidental y el contacto árabe, bueno, son dos básicamente. Uno, esta es la época de las cruzadas. Las cruzadas implicaron un contacto fuerte con la cultura árabe de ese momento. Y por otro lado, donde más contacto había con esta cultura ya en Europa, es en la España. Pensemos que era una España que había sido conquistada eh, por los árabes, donde en determinadas ciudades de esa España se generaba un entrecruzamiento entre los católicos, los árabes y los judíos, que fue muy importante y generó un desarrollo muy relevante. Pero en estos siglos, entre el 9 y el 10, se produce una revolución científica en el mundo árabe, con centro en Bagdad, y se redescubren los escritos de Ptolomeo, Galeno y Aristóteles. Estas obras y sus traducciones llegan a Occidente a través de principalmente tres filósofos, Avicena, Averroes y Maimónides, eh, y que difunden sus obras en latín por Occidente, ¿no? De Aristóteles, las dos obras que tienen mayor repercusión y que se reciben en esa Europa son Física y Metafísica. Y los escolásticos van a recibir estas obras y las van a empezar a comentar y a trabajar. Por ende, hay como un, vamos a decirle, un redescubrimiento de Aristóteles. No es que no sabían quién era Aristóteles, pero no conocían estas obras. Se conocían parcialmente. Y acá hay un intento también, en esta época muy interesante. Primero Alberto Magno, que va a ser legada a Santo Tomás, que es que se busca reconciliar el pensamiento filosófico griego con la teología católica, ¿no? Santo Tomás de Aquino continúa con esta obra de reconciliación entre filosofía y teología, y por eso se lo conoce por buscar la reconciliación de la fe, que supone la revelación, con la razón, que supone el ejercicio del intelecto, ¿no? Hay un intento de estos autores escolásticos de reconciliar fe y razón en determinados aspectos de sus desarrollos intelectuales. Metra Melanie, que escribió sobre una biografía, una breve biografía sobre Tomás de Aquino, dice que al igual que Aristóteles, Santo Tomás de Aquino afirma que la filosofía debe dedicarse a estudiar los fenómenos naturales y sus causas naturales propias, en un proceso parecido a lo que serán después las ciencias experimentales, sin suponer que haya intenciones o voluntad divina en realizar estos fenómenos. O sea, estos autores, a pesar de que forman parte de la iglesia, a pesar de sus creencias en Dios, etc., también empiezan a reconocer que hay ciertos sectores del conocimiento humano donde la razón tiene un rol y puede descubrir cómo esos fenómenos funcionan sin que haya una intervención divina. Entonces, ¿cómo es el método de estudio de los escolásticos y de Santo Tomás? Bueno, sus estudios básicamente son bíblicos.
en muchos casos, pero también de estos autores que yo les venía comentando, Aristóteles, Platón, y de la filosofía que les van legando su época. Pero Santo Tomás lo que hace es analizar pequeños fragmentos de la Biblia y extrae una serie de conclusiones de cada parte. Una vez que realiza las divisiones del texto, le hace preguntas a ese texto de la Biblia, que son lo que se conocen como las questi, las preguntas. Y lo que hace es, le hace la pregunta y después la responde abajo. Cuando responde a la pregunta, lo que interviene ahí es la filosofía, o sea, es el desarrollo de la razón de cómo esa pregunta que se le hizo a la Biblia o a los escritos que está indagando, eh, se van a responder. Entonces, hace un análisis de los textos bíblicos y los responde. El conjunto de esas preguntas se agrupan en sumas, de ahí viene la palabra sumas, que se confrontan con opiniones de otros teólogos. Y de ahí el nombre de sus obras. Los nombres de las obras de Santo Tomás son Suma contra Gentiles, Suma Teológica, que es la que vamos a estar trabajando, que es donde encontramos las preguntas en torno al comportamiento económico. Este es un ejemplo de la suma. Esta es la suma teológica. Esta es la cuestión 78. Y fíjense la pregunta que se hace acá. Por eso acá entra el pensamiento económico. El pecado de usura. Y ahí está la pregunta del artículo 1. ¿Es pecado recibir interés por un préstamo monetario? Esto viene de Aristóteles, ahora lo vamos a retomar, pero se hace la pregunta y después la va respondiendo. Y la va respondiendo con lo que dice la Biblia, con lo que encuentra Aristóteles y con lo que él piensa y las conclusiones que él saca en base a sus escritos. Hay un pensador, José Luis Romero, medievalista argentino, que, bueno, tiene un libro muy interesante que se llama Estudio de la mentalidad burguesa, y él explica que la mentalidad burguesa, que se desarrolla en los siglos XIII, XIV, XV, XVI, se constituye como un sistema de actitudes que nace de la experiencia. Ahora, ¿contra qué se desarrolla esa mentalidad burguesa? Bueno, contra la mentalidad teológica. Eh, Hay un dogma, plantea, que ha sido elaborado a lo largo de mucho tiempo, y que se convierte en un cuerpo de doctrina rigurosamente establecido. ¿Quiénes convirtieron o quiénes crearon ese cuerpo de dogma rigurosamente establecido? Bueno, eh, José Luis Romero dice que en los siglos XII y XIII ese pensamiento cristiano tenía una coherencia tal, o sea, era coherente, era tan importante, que se podía establecer un sistema casi geométrico de preguntas, respuestas, conclusiones y derivaciones, tal como explica la suma teológica. O sea, la suma teológica era, bueno, acá hay un comportamiento de un individuo que no sabemos si se comportó moralmente correcto o no. Bueno, ¿cómo lo sabemos? Bueno, agarremos la suma teológica, en base al comportamiento que tuvo, vemos la pregunta que se le hizo, vemos la respuesta, vemos las conclusiones y sale la derivación. ¿Cometió o no cometió pecado esta persona? Bueno, ese era el rol de la suma teológica, y de estas preguntas que se hacían los escolásticos. Entonces, eh, Santo Tomás se vincula explícitamente a las ideas de Aristóteles, lo va a mencionar constantemente, a punto tal que lo va a llamar el filósofo en sus escritos. Y en la sección de las proposiciones económicas pertenece a la parte de la ley que surge del producto de decisiones de los humanos, el jus gentium. Por ende, los comportamientos económicos, reconoce Santo Tomás, no se encuentran legislados por leyes divinas. Hay poco de comportamientos económicos en la Biblia, esto lo vamos a hablar un poquito más adelante, pero no hay una condena tan explícita de la usura. Entonces, por ende, es cuestión de debate si la usura, la riqueza, el dinero tienen que ser condenadas o no. Pero queda abierta, por como ellos lo interpretan, a que la razón humana de, se pregunte sobre si las relaciones de los individuos concernientes a los fenómenos económicos son o no son pecados. No están legislados por las Sagradas Escrituras, porque hay muy poco escrito ahí. Entonces, doy algunos ejemplos del pensamiento de Santo Tomás en torno a los fenómenos económicos. El dar limosna era un deber moral, ¿no? Estaba moralmente bien visto para alcanzar la perfección del cristiano. La esclavitud no fue condenada, eh, aunque algunos reconocían que todas las personas son iguales ante Dios, no se condenó en esta época la esclavitud. Este fue un debate importante después en la iglesia. Eh, Sobre el comercio, se condenaba la búsqueda del lujo desmedido y la riqueza. Se quería regular la acumulación de riqueza, pero no se la condenaba completamente.
Y todos estos fenómenos pertenecían al derecho civil, como yo les decía recién, y no al divino. Porque si fuese el divino, no hay pregunta que hacerse para el pensamiento de Santo Tomás. Ya estarían regulados por algún tipo de norma en la Biblia, etc. Acá sí había pregunta de cómo regular estos comportamientos. Fíjense acá un punteo de las preguntas que se hace Santo Tomás en las cuesti de la Suma Teológica, ¿no? ¿Es lícito vender una cosa más de lo que vale? ¿Está obligado el vendedor a manifestar los defectos de la cosa vendida? ¿Es lícito en el comercio vender una cosa a mayor precio de lo que costó ser adquirida? ¿Qué significa que un precio justo? ¿Cuál es el lucro necesario para la vida? ¿Cuál es la tasa de interés que implica usura y cuál no? ¿O toda tasa de interés implica usura? ¿Qué significa que la moneda tiene un valor por convención? Bueno, estas son las preguntas que se va a estar haciendo Santo Tomás y va a estar tratando de responder en el cuerpo de lo que va a ser legado como el pensamiento escolástico en cuanto a los comportamientos económicos y que van a regular los comportamientos económicos durante bastantes siglos. Yo diría casi hasta el siglo XV-XVI, donde empieza a aparecer una nueva mentalidad, la mentalidad burguesa, que pone en debate muchos de estos comportamientos. Bueno, entre las preguntas que se hace Santo Tomás en la Suma Teológica, está esta. ¿Es lícito vender una cosa más de lo que vale? Y acá aparecen varios problemas, ¿no? Santo Tomás, cuando hace esta diferenciación, diferencia parece precio y valor. Parecen ser dos cosas distintas, ¿no? Porque es lícito vender algo más de lo que vale. Parecería que hay algo que vale y hay algo que es un precio que puede ser más o menos, pero que se diferencian uno del otro. Ahora, lo que no encontramos cuando responde esta pregunta es un desarrollo de qué está entendiendo por, si se quiere, valor o precio. Esto va a ser parte de la discusión posterior. Pero acá, a pesar que se hace la pregunta y vamos a ver cómo trata de responderla, mm, no hay una clarificación conceptual de qué es lo que él está entendiendo por precios y valores. Fíjense cómo lo plantea. Si el precio excede el valor de la cosa o, por contra, la cosa excede en valor al precio, desaparece la igualdad de justicia. ¿Qué significa la igualdad de justicia? Bueno, hay una idea que es que el intercambio de bienes se tiene que hacer a sus valores, si se quiere, para mantener la justicia conmutativa, vamos a decir, la justicia entre las ambas partes. Porque si los bienes tienen un valor al cual tienen que intercambiarse y se intercambian por más de eso, bueno, alguien se está apropiando, se está quedando con mayores cantidades de esos bienes de la otra persona. No habría justicia en ese intercambio. Por tanto, acá dice Santo Tomás, vender una cosa más cara o comprarla más barata de lo que realmente vale es en sí injusto e ilícito. Ahora, acepta Santo Tomás en esta sección continúa, digamos, desarrollando este problema, acepta el intercambio de productos para la satisfacción de necesidades, pero también encuentra que en el comercio muchas veces se intercambia con el fin de lucro, ¿no? Y lo condena en parte. Fíjense cómo retoma Aristóteles, ¿no? Según el filósofo Aristóteles, la primera especie de cambio es laudable, o sea, el intercambio por las necesidades que uno tiene, porque responden a la necesidad natural. Más la segunda, el intercambio con fines de lucro, es con justicia vituperada, ya que con su misma naturaleza fomenta el afán de lucro, que no conoce límites, sino que tiende al infinito. Acá está retomando Aristóteles, alguien si quiere puede ir a ver el video sobre Aristóteles, pero acá está diciendo básicamente lo mismo. De ahí que el comercio en sí mismo encierra cierta torpeza, porque no tiende por su naturaleza a un fin honesto y necesario, no es honesto el comercio. Ahora, condena el lucro y el intercambio, que no se destina a sustentar las necesidades de la vida, y obviamente, como les decía, inspirado en esta idea de crematística de Aristóteles, ¿no? Eh, pero también reconoce que el lucro, que es el fin del comercio, tampoco implica por esencia nada vicioso contra la virtud. O sea, de alguna manera es como que no está tan bien visto el lucro desmedido, pero tampoco encuentra un motivo por el cual lo puede condenar. Está visto de reojo, si se quiere. Entonces,
termina diciendo, nada impide que ese lucro sea ordenado un fin necesario o incluso honesto, y entonces la negociación se volvería lícita. Por ende está como pregonando un lucro moderado, si se quiere, ¿no? Un lucro para sustentar la vida familiar, estaría exento de pecado en ese caso. Acá lo plantea. Así ocurre cuando un hombre destina el moderado lucro que adquiere mediante el comercio al sustento de la familia, o también a socorrer a los necesitados, o cuando alguien se dedica al comercio para servir al interés público. Fíjense que acá hay motivos por los cuales los individuos pueden buscar lucrar, pero no serían beneficios simplemente propios. Bueno, en esos casos no estaría mal visto. Insisto que muchos de estos conceptos y de estas regulaciones no son claras. No hay, no hay una clarificación completa de si, bueno, cuál es el precio justo, qué cambia entre valor y precio, como lo veíamos en la primera cita, etcétera. Y volviendo al comienzo de la exposición, eh, esto lo plantea Roncaglia, el intento general de los textos escolásticos es la búsqueda de pautas para definir el comportamiento de los individuos en las ciudades comerciales de la Edad Media. Y Roncaglia lo plantea de esta manera. Lo cierto es que la condena de la usura, que ahora vamos a ver, no fue acompañada de la hostilidad hacia la actividad comercial en general, como era el caso más de Aristóteles. Los escolásticos pedían simplemente un comportamiento correcto, si se quiere, sin fraude ni coacción, sin aprovecharse de la posición del más débil en la negociación, etc. Eran pautas, eran escritos que buscaban, en caso de litigio o de problemas, poder encontrar la manera de condenar o no esos comportamientos que los individuos tenían. Y por último, de esta parte, para ejemplificar un poco cómo esto pesaba en los comportamientos de la época, acá hay un breve extracto de un libro de Henri Pirenne, también un medievalista conocido del siglo XX, creo que es belga, eh, que cuenta un episodio de San Geraldo de Aurillac, que era una persona de la iglesia, que revela en parte la incompatibilidad de la moral eclesiástica con el afán de lucro. Él cuenta ahí en la historia que San Geraldo volvía de una peregrinación a Roma y encontró en Pavia a unos mercaderes que le propusieron que les compre unos tejidos orientales y algunas especies. Los compró y no, en realidad acababa en Roma de comprar otras telas que tuvo la oportunidad de mostrarles y estos mercaderes que se había cruzado les dicen que lo que compró en Roma lo había comprado a muy bajo precio, que había hecho un gran negocio. Los felicitaron, como dice ahí, por tan ventajosa compra. Pues el palio es una tela, según ellos hubiese costado mucho más en Constantinopla. Geraldo, con miedo de haber engañado al vendedor, se apresuró a mandarle la diferencia al comerciante que le había comprado en Roma, porque no quería caer en pecado de avaricia. Entonces, este es un ejemplo pequeño, pero podríamos mencionar o podríamos buscar rastreos históricos de muchos más, de cómo estas nociones de moral en el comportamiento económico regulaba los comportamientos de los individuos, ¿no? Y esta idea de incurrir en pecado, ¿no? En estos comportamientos. En cuanto a las discusiones sobre el precio justo, eh, Santo Tomás toma la idea del precio justo de los padres de la iglesia y de Aristóteles. Yo esto lo mencioné en el encuentro sobre Aristóteles. Esto es un tema que ha quedado recurrentemente en la historia del pensamiento económico, incluso en discusiones a veces modernas de la economía, algo así, si existe o no, o hay algo parecido a algo como un precio justo. Eh, Mi interpretación, que la adelanto ahora y la voy a retomar después, es que la idea de qué determina o qué hace justo un precio, tanto en Aristóteles como en Santo Tomás, es confusa. Eh, ahora voy a retomar el argumento de Santo Tomás, pero lo que quiero exponer acá son algunas posiciones de autores de la historia del pensamiento económico en torno a esto. Yo creo que no hay o no está bien en claro cómo lo interpretaban. Yo creo que, insisto, que era como una idea para regular comportamientos en casos en donde haya una discusión abierta en cuanto a los precios, pero no tenían determinados los conceptos para discutir estas cosas. Entonces, avancemos en estas. Voy a retomar el argumento. Santo Tomás
lo dije hace un ratito, decía, si el precio excede el valor de la cosa o por contra la cosa excede el valor del precio, desaparecerá la igualdad de justicia. Ok. Acá parece que hay algo que es el precio, que puede ser superior o inferior al valor. Son como hay un valor que debería ser, que es a lo que debería atenderse o debería ser el precio justo, es lo justo de la justicia, y es una igualdad que los pone en igualdad de condiciones a las personas que intercambian, y hay un precio que podría variar de eso. Veamos las interpretaciones de distintos autores. Roncaglia, que tiene un manual de historia del pensamiento económico que escribió en el siglo XXI, plantea que el precio justo es el que predomina en mercados en ausencia de fraude y de prácticas monopolísticas. Ahí lo plantea así, siguiendo la tradición de la doctrina jurídica romana y de ciertos padres de la iglesia como Ambrosio y Agustín, Tomás identificó el precio justo como el precio predominante en los mercados en ausencia de fraude o prácticas monopolísticas. Parecería algo así como el precio en condiciones, en lo que hoy un economista podría decir en condiciones de competencia perfecta, ¿no? Schumpeter, también otro autor de la historia del pensamiento económico, considera el precio justo en la obra de Santo Tomás es aquel que garantiza la justicia conmutativa, ¿no? La justicia entre las partes que intervienen. Y lo vincula al concepto aristotélico. Schumpeter plantea que Santo Tomás se encuentra lejos de interpretar un valor objetivo, metafísico o inmutable. Esto pasa relevante después cuando se discuta la teoría del valor. Pero el precio justo parecería ser el precio competitivo. Es parecido a lo que plantea Roncaglia, ¿no? Schumpeter dice, la parte interesante del discurso acerca del precio justo, el precio que asegura la equivalencia a la justicia conmutativa, es estrictamente aristotélico. Si existe, dice Schumpeter, un precio de mercado competitivo, las desviaciones particulares respecto a ese precio son casi exclusivamente posibles por medio de representaciones fraudulentas de la cantidad o calidad de los bienes. Lo mismo, si hay un precio competitivo, las desviaciones posibles que las pueda haber son solo posibles por fraude o mala calidad de los bienes. De alguna manera está muy cerca de lo que planteaba Roncaglia, ¿no? Ahora, para un autor como Backhaus, que también escribió un manual de historia del pensamiento económico, eh, los escolásticos toman de los romanos la idea de que algo vale tanto como si fuera a venderse sin fraude. Eh, Sigue en línea con Schumpeter y con Roncaglia, ¿no? Eh, Ahora, la idea de Backhaus, o lo que agrega esto, es que el precio justo es el que se determina en un mercado competitivo donde se ofrece protección contra las compulsiones de mercado. O sea, no podría haber ni monopolios, ni escasez, etcétera. Obviamente hay que tener en cuenta que Santo Tomás de Aquino está describiendo los mercados de la Edad Media, que son mercados chiquitos, pequeños, ¿no? Donde se intercambian pequeños excedentes de intercambio. Pensar que los mercados de la Edad Media son iguales a los mercados del capitalismo moderno o de las modernas naciones es un error. Eso va a venir siglos posteriores, ¿no? Y por último, para hacer un contrapunto, Pribram plantea que no hay ninguna razón para vincular el precio justo con el resultado de la competencia de mercado. Lo que él considera es que Santo Tomás está pensando la equivalencia como un requisito de contratos de venta. Él argumenta que en el intercambio de bienes unos pueden ganar lo que otros pierden. O sea, si yo, eh, si el precio al que se termina intercambiando un bien supera su valor, alguien se está quedando con algo que le pertenece a otros. Por eso se rompería la justicia conmutativa que planteaba Santo Tomás. Entonces, acá sigo Pribram, ¿no? Lo que él considera es que Santo Tomás cree que los bienes tenían un precio justo al que deben intercambiarse y el fundamento es la justicia, básicamente. Ahora, queda abierta la pregunta. ¿Equivalente a qué? O sea, el precio justo es igual a qué precio. Privam lo que plantea es que ese precio justo es una forma general de aceptar la idea de que es la que compensa el trabajo realizado y los gastos en materias primas, etcétera. Sería el precio que compensa lo necesario para poner en el mercado una existencia de ese producto. O sea, de alguna manera, el precio justo es el precio que garantiza cubrir, si se quiere,
acá hay dos interpretaciones. Uno sería cubrir los esfuerzos que cada uno de esos productores hicieron para poner en el mercado o para construir o para elaborar esos bienes. Otro sería que cubre los costos. Digo, acá hay dos interpretaciones posibles que después en la historia del pensamiento económico se pueden desagregar entre teoría del valor y teoría de los costos de producción. No me quiero meter en eso ahora, pero de alguna manera Pribram lo que plantea es que el precio justo debería ser el precio que cubre cualquiera de esas dos interpretaciones. Fíjense que Pribram ahí al final pone: los escolásticos argumentan que el vendedor transfiere cierta cantidad de costos de producción que se incorporan en el objeto de venta al comprador, y que si no se realizaba por el precio justo, el vendedor podía hacer una ganancia injustificada. Bien. Ahora, es interesante que ya empiezan a reconocer este fenómeno del movimiento de los precios, ¿no? A pesar de que no lo explican. Santo Tomás se da cuenta que hay pequeñas variaciones en los precios, que varían respecto, bueno, a lo que él llama valor, que ese valor no está determinado, pero que sí hay un precio que se mueve, que en los mercados tienen variaciones. Empieza a ver una intención de explicar el fenómeno de las modificaciones de ofertas y demandas y cómo eso puede afectar a los precios. Obviamente, y esto lo vamos a ver más adelante, no hay una pregunta de cómo se desarrollan, cómo se arman los precios. ¿Por qué sucede? Si no, ni se lo pregunta por qué sucede el fenómeno de los precios, sino que simplemente trata de regularlos moralmente. Entonces, vemos que hay dos posiciones sobre el precio justo acá. Yo creo que podrían haber más. No viene al caso. Mi intención es mostrar que son conceptos poco definidos que tienden a ser reinterpretados por autores de la historia del pensamiento económico en retrospectiva. Tanto Schumpeter como Roncaglia consideran que sería algo así como un precio en condiciones de mercado perfecto, si se quiere, sin fraudes ni condiciones monopólicas. Backhaus lo entiende al precio justo como el que cubre los costos de producción. Pribram considera que el precio justo está regulado por el concepto de justicia conmutativa. Pero en conclusión, no está claro qué es el precio justo. Sí está claro que eso trata de regular estos distintos comportamientos y los distintos precios a los cuales se van a realizar las mercancías. Bien, mi opinión, como yo les dije, es que es confuso, son conceptos confusos. Incluso creo que se puede interpretar que el precio justo es aquel que se ajusta al intercambio por sus valores. La teoría del valor podría decir, bueno, acá hay un antecedente. La teoría de los costos podría decir que hay un antecedente. Alguien que pregona o que quiere explicar que los precios dependen de la escasez relativa de los bienes por oferta y demanda, también podría haber un antecedente acá, ya que estuvimos viendo que Santo Tomás reconoce que los precios se modifican y van cambiando. Lo que pasa es que él plantea que hay algo así como un valor justo el cual deberían intercambiarse. Yo lo que creo es que la intención de los escolásticos está lejos de explicar el fenómeno. Lo que quieren hacer es regular el comportamiento. Por ende, no hay una clarificación de qué es valor, qué es precio y cómo se mueven. Eh, pero sí hay una intención de que estos conceptos de alguna manera pueden regular los comportamientos de los individuos en esa sociedad moderna que está creciendo y que está experimentando los primeros despertares del comercio en ese siglo XI-XII y que después va a dar nacimiento al capitalismo moderno, ¿no? Bueno, continuemos con otra temática que aparece constantemente, que es la condena a la usura, ¿no? Hasta el día de hoy se sigue condenando a personas en su comportamiento económico por usureros. Pero ¿qué significa la usura? Y también importante, ¿por qué la iglesia condenó la usura? ¿Y por qué en esa época? Bueno, como yo les dije, está claro que desde el siglo XI en adelante hay un proceso de crecimiento económico principalmente en las ciudades, ¿no? De la Europa occidental. Hay una activación del comercio y los préstamos que despertaron en la iglesia los motivos para intervenir y opinar sobre este fenómeno. También hay que tener en cuenta que quienes tomaban préstamos en esa época no eran el siervo de la gleba, sino que eran
fundamentalmente comerciantes que necesitaban el dinero para inversiones o reyes y príncipes para motivos militares. También en muchos casos tomaban préstamos la propia iglesia, ¿no? Es importante resaltar que esta prohibición en contra de los préstamos con interés del dinero no se aplicaba a los judíos, a quienes se les permitió elaborar una amplia red de préstamos de interés. O sea, la iglesia no los regulaba a ellos, y es por eso que terminaron ocupando en muchos casos en esos reinos de la Edad Media y del crecimiento posterior durante el capitalismo, de prestamistas, ¿no? O de banqueros. Eh, es importante también resaltar que dentro del judaísmo estaba condenada en parte en algunas, digamos, en algunas tendencias del judaísmo la usura, pero bueno, eh, dada la situación, hubo se desempeñaron en ese rol. ¿Por qué se prohíbe la usura? Bueno, en la Biblia no se encuentra una cita taxativa sobre la prohibición de prestar dinero. El Deuteronomio 23:19 dice que se puede interpretar como condenatorio, y así lo hicieron algunas interpretaciones de la comunidad judía. En los Evangelios de Lucas 6:35 se encuentra una breve exhortación que fue muy debatida. Bueno, en latín, mutum date nili indesperantes, no esperes nada del préstamo. Eh, Platón, en las leyes, recomienda la prohibición del préstamo interés, y Aristóteles, como ya vimos en su primer libro de política, califica el interés del dinero como la forma más antinatural de conseguir riquezas, ya que el dinero se inventó para el intercambio. Pero no hay una condena del préstamo taxativa de la usura. ¿Cómo es que se condena la usura? Bueno, en el concilio de Nicea, en el 325, hubo un primer planteo en contra del interés, se abandonó, no pasó a mayores. Fíjense todos los años que pasan en el medio, ¿no? En el 1139, en el Concilio de Latán, se incluyó la prohibición en un decreto que después se aprueba en 1142, que se condena cualquier pago aplicado sobre y arriba del capital que fue prestado. Esta prohibición se vuelve a renovar en el 1179. En el 1274 se estableció en el Concilio de León, en las Cortes Eclesiásticas, los casos de usura, y el Papa Clemente en el 1311 condena la usura. Ahora, de nuevo, ¿por qué en esa época? ¿Por qué no antes? Bueno, tiene que ver con el crecimiento económico claramente. Según la interpretación de Backhaus, que lo vengo mencionando ya, la Iglesia lo que se propone es regular los comportamientos económicos, eh, y explica que Santo Tomás pone el foco en la injusticia. Y en este caso, en la injusticia de las personas que están bajo coacción y de la necesidad de las víctimas de ser compensadas. En ningún tema esto es más obvio que la usura, plantea Backhaus. Eh, y dice que, bueno, en el caso de la usura, la persona que debe dinero y que tiene que pagar ese extra por el préstamo que le dieron, bueno, parecería ser una víctima del prestatario, ¿no? Entonces, también citando la Pribram, que lo venimos mencionando, plantea que la condena a la usura de una manera para mí interesante, que es un ejemplo claro, dice, a través de un razonamiento lógico deductivo que parte de premisas se llega a una condenación, a una conclusión sobre un comportamiento moral. Según el principio de justicia conmutativa, dice, se deben obtener un equivalente en el intercambio de cualquier transacción. ¿Qué quiere decir? Si yo intercambio un bien por otro, tiene que ser entre equivalentes. Ya discutimos equivalentes de qué, no queda claro, pero bueno, tendrían que ser iguales. Ahora, sí queda claro que cuando se cobra un interés en un préstamo, se considera un precio pagado por quien toma el préstamo. Ahora, si retomando a Platón perdón, y Aristóteles, el dinero era solo un instrumento de medida del valor, ¿cuál es el precio justo del dinero? Si el dinero era solo una medida del valor, como lo había planteado Aristóteles, ¿cuál es el precio de esa medida del valor? O sea, ¿cuál es el precio que hay que pagar por tener dinero hoy? Bueno, veamos un poquito la argumentación, ¿no? El intercambio debe ser de equivalentes, debido a la justicia conmutativa. Cuando hay un proceso de préstamo de interés, el interés que cobra el prestamista, en este caso I, ¿no? Yo lo planteo como lo plantearía en un curso de finanzas. Capital inicial, se presta, transcurre un tiempo,
¿Y qué le tienen que devolver a la persona que hizo este préstamo de capital inicial? Bueno, el capital inicial más un interés ganado, más sí, ¿no? Más lo que paga por haber dispuesto del dinero en este momento. Ahora, después de transcurrido un tiempo. Ahora, el interés que cobra el prestamista y es el precio, muchos dirían, por el préstamo inicial. Tendríamos que discutir algunas cuestiones acá, pero no importa, pensémoslo así. El dinero, como lo planteaba Aristóteles, no tiene valor por sí mismo. Es simplemente un medio de pago. ¿Por qué entonces se pagaría un precio por él? A la vez que aparece otro problema. Si el prestamista dio este monto inicial para recibir un equivalente, debería recibir el mismo dinero. O sea, para los escolásticos, un equivalente a este préstamo sería que le devuelvan solo el capital inicial. Pero como está pagando ese monto más ese interés por fuera, convierte a este proceso, al préstamo, en una relación de no equivalentes. Es evidente que acá no hay justicia conmutativa. No parece haber justicia conmutativa. Por ende, parecería que, digamos, como no hay justicia conmutativa, se condena la usura. Pero no respondimos la pregunta, ¿por qué se condena la usura? Bueno, Privan propone la tesis de que la renovada lucha contra la usura en el siglo XII se explica porque los escolásticos encontraron en los autores griegos y romanos suficientes argumentos para justificar la prohibición. O sea, dice, ¿por qué no se condenó antes? Bueno, porque la llegada de los textos de Aristóteles, las renovadas lecturas de Platón, etcétera, en todo ese proceso de las universidades, etcétera, les dieron suficientes argumentos para condenar a la usura como un proceso no natural, como decía Aristóteles. Pero también vale la pena resaltar acá, y lo que yo ya mencioné, que hay una lucha clara entre distintos actores que están surgiendo, porque con el resurgir económico empiezan a aparecer personas que se van a conocer como burgueses, que son estas personas que viven en las ciudades, que viven de brindar sus servicios, que ya no trabajan en el campo, y que en muchos casos van a empezar a tener una actividad comercial y una actividad de prestatarios. Por ende, también empieza a aparecer una nueva figura social que empieza a acumular poder, al cual la Iglesia de alguna manera tiene intenciones de regular. Y no solo tiene intenciones de regular el comportamiento económico de estos individuos, sino que también con la condena de la usura está regulando o puede tener argumentos para regular y condenar el comportamiento de los reyes. Los reyes y los príncipes y la corona en general, en muchos casos, tomaban préstamos para hacer guerras. Con lo cual, había un argumento ahí también para condenar estos préstamos. Digo, eh, la tesis que propone Privan me parece interesante porque dice, bueno, retoman a Aristóteles y Aristóteles llega en esa época y con eso tienen argumentos para condenar la usura, pero también hay que tener en cuenta el contexto en el cual se está desarrollando esta condena de la usura y empiezan a aparecer estos nuevos individuos en la sociedad, la burguesía, que empieza a tener un comportamiento económico el cual la iglesia está muy interesada en poder regular. Ahora, el concepto de usura no queda claro hasta el día de hoy. ¿Qué es una tasa? ¿Qué es la usura? Un préstamo. ¿Cuál es? Esto es parecido a lo del precio justo. ¿Hay tasas usurarias y tasas no usurarias? ¿Cualquier préstamo implica usura? El préstamo. ¿Por qué está mal el préstamo de dinero? ¿Bajo qué conceptos que se condena el prestar dinero o el tomarlo? ¿Por qué? Bueno, uno diría, bueno, si te están cobrando una tasa muy alta, es lo que se conoce hoy en día, digo, esto lo estoy trayendo hoy en día, como tasas usurarias. Ahora, ¿qué implica una tasa muy alta? Muy alta respecto a qué tasa. ¿Cuál es una tasa usuraria y cuál no es una tasa usuraria? ¿Se entiende? Entonces, ¿cuál sería el precio razonable de cobro de interés y cuál sería el precio de usura? Como unas breves conclusiones finales de Santo Tomás, los autores escolásticos del siglo XII en adelante recibieron las obras de Aristóteles y en torno a sus lecturas elaboraron varios escritos. En general estos escritos no buscan entender cómo funcionan. Me parece que esto es lo más relevante, esta pregunta, ¿no? No se preguntan cómo funcionan los precios, cómo funciona el préstamo, cómo funcionan las relaciones económicas, sino que buscaron interpretar y regular moralmente estos comportamientos. O sea, ¿cuál es el precio justo? Si hay que condenar la usura o no, hay que condenar la ganancia, etcétera.
Me parece que justamente la pregunta de cómo funcionan los fenómenos económicos va a dar nacimiento al pensamiento científico moderno unos siglos después. Pero obviamente en estas preguntas de cómo regular también los comportamientos, a veces aparecen chispazos, ¿no?, de estas respuestas. Esta regulación se explica por las conclusiones que extrajeron lógicamente de los escritos de Platón y Aristóteles, también de otros autores. Así, se prohibía la usura, se regulaba el lucro, se pregonaba la caridad y una serie de comportamientos económicos que se consideraban moralmente correctos. Y esta doctrina duró varios siglos, digamos, tiene vestigios hasta el día de hoy, y fue abandonada ya más fuerte desde el siglo XVI en adelante, cuando el proceso de crecimiento de los mercados y del capitalismo de esa época era muy fuerte. Esto se puede ver en escritos posteriores de distintos autores desafiando a la moral eh, y a las regulaciones económicas de esta época. Ahora, por lo que vimos de distintos autores, me parece que el caso más paradigmático sobre las regulaciones impuestas son por ejemplo, en la usura. Pribram plantea que no fue una regulación impuesta por motivos económicos, sino morales. eh, Pero también tenemos que tener en cuenta, como yo dije, el contexto, ¿no? Del siglo XIII en adelante, los reyes, los burgueses, los comerciantes de la época son los que van a buscar adquirir préstamos para poner en marcha sus distintos proyectos militares, comerciales, etcétera. Ahora, la iglesia buscando regular estos comportamientos, también quiere tener un argumento y un arma para poder empezar a enfrentarse a estas, no quiero decir clases por la connotación social que tiene, pero a estos nuevos agrupamientos que empiezan a aparecer y empiezan a conformar lo que después va a ser la estructura, si se quiere, social de esa Europa de comienzos del capitalismo en los siglos XIV, XV y XVI, que son la corona por un lado, la burguesía por el otro y la iglesia formando parte de esa sociedad. Estas distintas estructuras van a tener una tensión de poder para ver quién puede imponerle condiciones al resto. Entonces, condenar la usura servía para condicionar los préstamos que los reyes tomaban para las guerras, por ejemplo. Creo que no se puede dejar de lado eso. No mucho más de Aristóteles, de Santo Tomás, creo que no, yo no agregaría mucho más. No hay, creo que hay muchos elementos confusos en estas discusiones, pero que van a ser retomados por autores posteriores y por eso creo que también incluirlos en un curso de historia del pensamiento económico, porque no solo nutrieron discusiones posteriores, sino que todavía hasta el día de hoy hay actitudes morales frente a los comportamientos económicos que son resabios de estas discusiones que hubo de los escolásticos y que duraron varios siglos posteriores. Así que eso es todo. Hasta luego.